Ser podcast. La Ventana con Marta del Vado. Serendipias con Ignacio Crespo. Esta semana está con nosotros Ignacio Crespo, que además de presentar Serendipias, nos está haciendo una ruta entre la ciencia y la historia. En concreto, estamos desgranando los 4 elementos de Empédocles. Eso es. Ayer hablamos... Buenas tardes, Ignacio. Buenas tardes, ¿qué tal? Ayer hablamos del fuego, hoy hablamos de la tierra. Sí, vamos a hablar de la Tierra, que yo sé que posiblemente no le apasiona a la gente lo mismo que les apasiona el fuego. El fuego, hombre, es muy vivo, es muy llamativo. La Tierra parece bastante sosa. Y te diré una cosa, eso es precisamente lo que le interesaba a Empédocles de la Tierra. ¿Ah, sí? Él, cuando hablaba de los elementos, no pensaba en el fuego, como decíamos en el programa anterior, el fuego como tal, no pensaba en la llama, pensaba en el cambio. Y la Tierra era lo contrario. La Tierra era lo que no cambiaba, lo permanente. Y sería tan importante esta concepción, esta forma de simbolizarlo, que los alquimistas, no sé si caes ahora, buscaban la piedra filosofal, ¿verdad? Sí. Y la idea era la eternidad, era ser inmortal con ella. La realidad es que no buscaban una piedra, buscaban una sustancia. Y el motivo por el que la llamaban piedra era precisamente por esta idea de Empédocles, de que la tierra, las rocas, los minerales, eran imperecederos, eran eternos, tenían otros tiempos distintos a los humanos. Fue muy simbólico, pero vamos a hablar más de la parte científica, lógicamente. Venga, pues, ¿por dónde empezamos? Pues yo te diría que voy a volver a empezar con una pregunta. A ver. Porque si te digo de dónde viene la Tierra, ¿Se sabe cómo se formó la tierra? claro, porque aquí ya estamos con los dos términos. Uno es la tierra como el sustrato, lo que pisamos, es lo que podemos coger con una pala y lanzar. Sí. Y otro es el planeta en sí mismo, Sí, la tierra con es mayúscula. verdad. Y en los dos casos la respuesta es sí a medias. Vamos a empezar con el planeta, que yo Vale. creo que es más abarcante. Sabemos que la Tierra se empezó a formar hace 4.500 millones de años, que es bastante tiempo. Prácticamente en el mismo momento en el que se empezó a formar el Sol. Todo el sistema solar empezó más o menos a la vez. Pero pasa una cosa, y es que aunque sabemos que la materia que hubiera aquí, en este vecindario cósmico, se empezó a atraer por gravedad y agregar como nosotros hacemos con una bola de nieve, que vamos juntándola Sí. con pequeños trocitos, lo que no sabemos muy bien es cómo ocurrieron los primeros pasos. Cuando ya eran trozos de materia muy grandes, la gravedad lógicamente los junta, los aprieta, tiene suficiente fuerza como para anexionarlos. Pero cuando son granitos, ¿cómo consiguen chocar y quedarse juntos? Que no reboten uno para un lado y otro para otro como las canicas. Sí. Entonces, esto es algo que, en parte, y lo estoy simplificando mucho, está abierto, pero sí que sabemos algunas cosas fundamentales que conectan cómo surge el planeta y cómo surge este sustrato que cogemos a paladas y que utilizamos para construir nuestra vida. Porque esos granitos de los que me hablas, ¿qué son? ¿Minerales? Claro. ¿Son pequeñas rocas? ¿De qué estamos hablando? Un poco es más básico. Por lo general son moléculas de sustancias que, si se agregan de la forma adecuada, pues pueden producir silicatos, que serían esas arenas que nosotros vemos en las playas, pero que todavía no son eso. Son, pues, dióxido de carbono podemos encontrar otras moléculas complejas que sabemos que se forman en el cosmos, pero que todavía no tienen la complejidad que vemos en nuestra geología. Tiene que pasar mucho más, y eso es a lo que quiero ir, porque vamos a dar el paso intermedio. Ya hemos hablado un poquito del planeta como bola, pero no es una bola uniforme el planeta. Tiene distintas partes. La corteza, esos 30 kilómetros en los que estamos viviendo de superficie, son muy poquito comparado con los 12.000 kilómetros que tenemos de lado a lado de la Tierra. Y a medida que vamos profundizando, esto no lo hemos hecho empíricamente, no hay nadie que haya cogido una pala y haya ido hasta el fondo. De hecho, el pozo más profundo que hemos cavado es de 12 kilómetros. Y ahí ya la temperatura era tal que hubo que frenar. Fue una locura que hicieron los rusos. Esto llama mucho la atención. Voy a hacer una pequeña digresión. Sí. Porque mientras el resto del planeta estaba intentando embarcarse en la carrera espacial, por llegar cuanto más alto mejor, los rusos no solo tenían eso, sino que planteaban una carrera hacia el centro núcleo de la Tierra. Se quedaron a medias. Esto es el pozo de cola. La gente puede buscar y encontrará cosas muy chulas, pero... Y se quedaron solo a 12, solo entre comillas, Hombre, claro, a 12 kilómetros. que es brutal. Es más, si hubieran perforado no en la corteza de los continentes, sino en la corteza de los océanos,
habrían llegado al manto posiblemente, que es mucho más finita. Pero, como decimos, pues hay mucho más. Está el manto, tenemos muchos kilómetros de ellos, tiene otra consistencia, otra composición, y el centro, el núcleo de la Tierra, directamente es que está hecho de metal, de hierro, de níquel en pequeñas cantidades, y la pregunta es, ¿cómo se ha ordenado tanto? Quiero hacértela a ti. ¿Cómo dirías que ha quedado todo tan ordenadito? No tengo ni idea. Pero porque es una amalgama de materiales, ¿no? Y cada uno es por capas. Son claro, diferentes. Eso es así, como una cebolla. No lo sé. Pero, qué raro, ¿verdad? Que haya quedado así. Lo sabemos no porque hayamos cavado, sino porque le hemos hecho una ecografía a nuestro planeta. Es prácticamente la misma idea, solo que en lugar de un ecógrafo, como cuando uno está embarazada y le miran, se ha hecho con terremotos, con cómo se propagan las ondas de esos terremotos. Han calculado de qué tiene que estar compuesta la Tierra por la que cruza. Bueno, pues la respuesta tiene que ver, de cómo se ha ordenado en capitas, con las ensaladas. Yo creo que además la gente con esto lo va a entender bien. Si tú intentas mezclar aceite y vinagre, ¿qué pasa? Es un tema de densidad. Claro, porque si tú intentas mezclar agua y aceite, se queda por encima de otro. Uno se queda por encima de otro. En ese primer momento, hace 4.500 millones de años, la Tierra era una bola fundida de materiales. Y esto es importante, fundida, estaban líquidos. Aquellos que tenían más densidad, como el hierro, se fueron al centro, y los que eran menos densos se quedaron arriba, que no son las rocas, serían el aire, la atmósfera por eso está fuera y no dentro, el agua, y ya luego la corteza continental, el manto y finalmente el núcleo. Pero hay otra cosa de la que quiero que hablemos, porque estamos haciendo un viaje de esa pregunta de cómo se forma la Tierra con mayúscula, esa primera T, a cómo se estructura en capas, pero ahora lo que tenemos es una capa de minerales un poco fea, porque son solo minerales, son cristales, son rocas. Lo que vemos en la Tierra es una mezcla muy molida, húmeda a veces. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Y es que la Tierra que conocemos no existiría sin la vida. Fue clave que la vida abandonara los océanos, llegara al continente y empezar a hacer sus cosas, morir, descomponerse y combinarse con la Tierra. O sea, hasta ese punto, cuando hablamos de la Tierra, que parecía tan aburrida, es algo que ha pasado por un proceso geológico y astrofísico complejísimo, hasta el punto de mezclarse con la propia vida para dar lo que conocemos y que, bueno, no tenemos muy en cuenta. Nos la quitamos de los zapatos al entrar en casa y simplemente vivimos sobre ella. Eso es lo que nos diferencia, en principio, de otros planetas o de un satélite como la Luna, ¿no? Justo. Si vamos, por ejemplo, a Marte, a pesar de que pudiera haber tenido vida en el pasado, que no lo sabemos, sería vida microscópica, no se extendió lo suficiente como para haber cambiado tanto el sustrato que tenemos. Y hay un ejemplo muy bonito sobre esa Tierra, porque cuando empezamos a buscar yacimientos, a excavar y perforar, nos encontramos muchas cosas que en su momento pudieron estar vivas, pero ahora se han convertido en minerales. Incluso nosotros nosotros como formas de vida hemos contribuido a la Tierra como elemento de esa forma. Te pongo el ejemplo de los fósiles. Cuando encuentran un hueso de tiranosaurio, no encuentran hueso, no encuentran células. Lo que encuentran es directamente mineral, que ha ido sustituyéndolo. Y hay un ejemplo bonito para verlo, que es ¿qué pasa si te dejas una bicicleta en la playa, cerca de la playa? Aquí en Madrid igual no lo hacéis mucho. ¿Qué pasa? Bueno, pues mira, yo ya te digo, en el litoral sabemos que no es buena idea porque se oxida, pero también se va acumulando sal en su superficie. Toda la sal que está en el aire se va depositando y va formando pequeños cristalitos. La cuestión es que a la vez que se oxida, la sal se deposita en los huecos. Y cuanto más se deposita en los huecos y más se oxida, más huecos hay. Poco a poco va sustituyendo el material del que está hecho la bicicleta. Y algo parecido pasa con los huesos. Carcomiendo. Justo, con los huesos que tienen porosidades, los minerales entran, se convierten en pequeños cristalitos y a la vez se va degradando el resto del hueso, pues porque es materia orgánica y acaba desapareciendo. Y poco a poco se sustituye del todo. Acabamos formando parte. Incluso cuando hablamos del carbón mineral, que se extrae para cuestiones de combustible, estamos hablando en realidad de lo que ocurrió durante el Carbonífero, que por eso tiene ese nombre. Hablamos de antes de los dinosaurios, un momento donde las plantas habían colonizado la Tierra, plantas muy grandes, hubo una revolución evolutiva, porque aparecieron moléculas que permitían que crecieran en altura, que fueran más resistentes sus troncos. Pero esas moléculas, al hacerlas resistentes, no permitían que las bacterias degradaran la planta cuando moría. No se descomponía, se quedaba ahí, se enterraba
y formaba esos yacimientos de carbón que ahora conocemos. Hasta ese punto está entrelazada un poco la vida y lo mineral. Pero hay una cosa bonita a la que quiero volver antes de que acabemos. Porque esto es lo que entendemos ahora y hemos descubierto mucho sobre la geología, sobre cómo se mueven esos continentes, pero la parte mágica la hemos abandonado con razón. Lo que pasa es que no debemos olvidar la parte histórica que tiene todo eso. Cuando pensamos en la magia, en los alquimistas, está muy presente el concepto de lo mineral. Hay concepciones, y aquí hay historiadores de la religión que apuntan a eso, cuando hablan de religiones muy, muy antiguas, que se entendía a veces la tierra como un útero, una especie de madre naturaleza dentro de la cual, en lugar de fraguarse un bebé, se fraguaban minerales como el oro, la plata, que tenían tiempos de desarrollo muy superiores a los 9 meses de un bebé. Igual necesitaban pues siglos o milenios para llegar a desarrollarse. Y este vínculo entre lo que había bajo tierra, los metales y la magia, se vio incluso con los herreros. Los herreros que yo creo que ahora cuando los imaginamos pensamos en gente muy fuerte, muy ruda. Exacto, que no se preocupa, ¿no?, por temas complejos de la realidad. En su momento estaba muy relacionado con la magia, con la idea de ese tipo de procesos. Por ejemplo, si pensamos en la mitología griega, Hefesto, que es el herrero de los dioses, es también quien crea las piezas mágicas para ellos, para protegerse. Un escudo con determinadas propiedades especiales. Está súper vinculada la idea de la tierra con todo eso. Y de acuerdo, sabemos que no tiene propiedades mágicas, pero ya estamos viendo cómo de unida está a la vida, a cómo entendemos el mundo que nos rodea, cómo funciona pues, todo lo que tenemos. De hecho, es que la Tierra en sí misma parece que tiene vida propia, ¿no? Porque vemos terremotos, vemos volcanes, vemos maremotos que no podemos controlar, solo dependen de ella. Justo. Y no teníamos nada claro cómo ocurría todo esto, porque para poder llegar a la conclusión del mecanismo que está detrás de ese movimiento de la superficie de la Tierra que la hace zozobrar, tuvimos que aprender primero que la Tierra cambiaba. Y para eso necesitamos pistas que tardaron bastante en llegar. El Lystrosaurus. Sus huesos se encuentran por todas partes, en cada continente. El kiwi se halla solo en Nueva Zelanda. ¡Darwinismo! Darwinismo. Esto, aparte de darwinismo, por supuesto, es un fragmento de Viaje al centro de la Tierra, la película que se inspira en el libro de Julio Verne. Sí. Y lo que está comentando es, ojo, qué curioso, que hay un fósil que se ha encontrado en todos los continentes, pero es un fósil de un animal terrestre. ¿Cómo ha podido ir de uno a otro? Nadando a priori no. Y además sabemos, por ejemplo, jaguares y leopardos. Están uno en Sudamérica, otro en África, y son muy parecidos. ¿Cómo han llegado de un lado a otro? Una posible solución, y es lo que plantearon en su momento, Wegener, fue el fundador de la deriva continental, dijo, ¿y si se han movido los continentes? Claro. Él no tenía claro cómo, pero tiempo después la tectónica de placas dijo, si el manto de la Tierra, volvemos al principio, ¿no?, lo que está debajo de la corteza, que no es tan sólido, tan rígido, permite cierto movimiento, puede que los continentes se desplacen sobre él y que en el fondo de los océanos, que dijimos que la corteza era mucho más fina, se rasgue, tal vez, y el manto salga, empujando como si fuera una cinta transportadora los continentes, de forma que se alejan uno de otro y se juntan por el otro lado de la Tierra, que por algo es una esfera. Con este mecanismo, un poquito más complejo, llegaron a explicar por qué se separan los continentes, por qué se forman las cordilleras, por qué erupcionan los volcanes, por qué hay terremotos, por qué hay maremotos. Es posiblemente una de las mayores revoluciones del entendimiento de la naturaleza. ¿Y esto cuándo fue? ¿Cuándo fueron conscientes los científicos de que esto funcionaba así? Pues mira, Wegener fue siglo XIX, que fue un montón de cambios. Darwinismo, como estamos viendo, también este entendimiento de que la Tierra está viva. Hubo bastantes revoluciones, incluso políticas también, ¿no? La idea del materialismo histórico pues nace ahí. Pero tardamos más en llegar a saber cómo está compuesto el interior de la Tierra gracias a estos estudios con terremotos y por lo tanto sacar la cuestión de la tectónica de placas. Con decirte que hay grandes premios ahora mismo a investigaciones científicas recientes que todavía se están planteando darle premio a la tectónica de placas, vamos, con eso te lo digo todo. O sea que más actual imposible. Claro. Ignacio Crespo, muchísimas gracias un día más. A ti. Hasta mañana. Sé que hay algún exoplaneta que estamos valorando ir a colonizar. Y tengo una propuesta: si todas esas pruebas no se te dieran mal,
te vayas voluntaria, abandonar la tierra e irte a 571-9A. Será un viaje tan largo, a 1000 años luz de acá. No será nada comparado con tu propia realidad, que sé que ha ido regular. No le tengas miedo al tiempo, tampoco a la oscuridad. Suelen regalar linternas de muy buena calidad. En el vacío no hay maldad. Yo te iré a visitar. Fundaremos Cartagena en otro sistema solar. Olvidaremos los problemas del futuro y la ansiedad que no se han inventado allá. Y pondremos la Alameda mucho más cerca del mar, para podernos encontrar entre las olas y el chaflán. Incendiar el Cartago Nova en algún día especial, para que vean nuestro lugar los que se han quedado atrás. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.